Municipal Ciudadanos, del edil de Hacienda, Contratación y Patrimonio, para que aclare su calendario de trabajo para cumplir con las obligaciones legales de someter a votación del Pleno antes del 15 de octubre los presupuestos municipales. Tiene la palabra el señor Egea. Sí, buenas de nuevo. Bien, los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. El presupuesto municipal es suscrito por el alcalde y lo somete al Pleno municipal para su aprobación. Bien, por dicho lo anterior, voy a hacer unas cuestiones al concejal de Hacienda. Primera es, ¿qué previsión de cumplimiento de norma en relación a la presentación de los presupuestos generales municipales de 2018? ¿Qué medidas tiene activadas desde la Concejalía de Hacienda para la puesta en marcha de forma inmediata los trámites previstos para la presentación del proyecto de presupuestos generales municipales de 2018? ¿Tiene el actual equipo de Gobierno el compromiso de presentar presupuestos generales para el 2018? Hace unos días, en un medio de comunicación, más concretamente, una entrevista radiofónica en el medio Iceberg, al señor alcalde presidente Santiago Llorente afirmó públicamente que se terminaría la legislatura con los presupuestos prorrogados de 2014. Esto confirma que lo que hasta ahora usted, desde su concejalía, ha venido realizando en relación a la consolidación de estos reales presupuestos generales no ha sido otra cosa que una escenificación. ¿Cree usted que la gestión de un pueblo tan importante de nuestra comunidad puede tener como eje fundamental unos presupuestos prorrogados del año 2014? ¿Es ético y estético, por su parte, ya reconocer que no tenía ninguna intención de luchar y trabajar por unos presupuestos reales para sus vecinos? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el compareciente, el señor Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, la primera pregunta, yo creo que por las fechas en las que estamos es evidente que no. A 15 de octubre no habrá proyecto de presupuestos municipales. ¿Qué medidas tiene mi concejalía respecto del proyecto de presupuestos? Las mismas que el año pasado y las mismas que el anterior, que son las reglas que ustedes mismos nos han fijado. Una vez finalizada la discusión de ordenanzas fiscales y saber a ciencia cierta los ingresos de este ayuntamiento, citaremos, tal y como ustedes me pidieron el primer año, a los portavoces de los grupos políticos y a los concejales no adscritos para intentar llegar a un acuerdo en el borrador de presupuestos, porque ustedes mismos solicitaron a este equipo de Gobierno participar en la toma de decisiones. Respecto de por qué el alcalde ha afirmado que los presupuestos vamos a estar con presumiblemente vamos a estar con presupuestos prorrogados en el año 2014, usted mismo va a comprobar por qué en esta comparecencia. Usted mismo lo va a comprobar, porque a mí lo que me consta que interés en llegar a algún tipo de acuerdo tan solo existe en 10 de los 27 concejales. Y así me lo han manifestado en reiteradas ocasiones los portavoces del resto de los grupos municipales. Y con 10 concejales, la única posibilidad de que este equipo de Gobierno pueda traer un proyecto de presupuestos a este Pleno es que alguno del resto de los grupos se abstenga. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. Se ha explayado el concejal de Hacienda en sus respuestas. Bueno, primero poner nuevamente de manifiesto que ustedes gestionan con los presupuestos prorrogados que ustedes mismos llevaron a los juzgados y después de que hayan sido declarados nulos, ustedes ahora, estando en el Gobierno, lo impugnan. Gestionan con los presupuestos las ordenanzas fiscales y el plan económico de la derecha, a golpe de reconocimiento de facturas y modificaciones presupuestarias que cuando tienen que traerlas al Pleno generalmente es cuando ya las han acordado con la derecha. El año pasado hubo 144 modificaciones de las que tienen obligación a llevar al Pleno, solo fueron 14, el resto se aprueban en otros órganos. Sin embargo, ya en 2017 vamos por la número 27 y subiendo.
Poner de manifiesto otra vez más que no han hecho avances para solventar las deficiencias señaladas en reiteradas ocasiones en esta materia, cuenta de las cuentas generales formuladas, etcétera, etcétera. Preguntas. No solo voy a preguntar sobre su intención de traer, que parece que no tienen un proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales a este pleno, también le voy a preguntar, a ver si nos puede aclarar sobre los ejercicios ya ejecutados. Me gustaría que nos explicara los motivos por el que el convenio de gasolineras en 2016 no se ha ejecutado, tal y como dicen los informes de intervención y de la cuenta general. Explíquenos los motivos por los que varias concesiones administrativas en 2016 no se han liquidado y por qué la propia intervención, tal y como manifiesta en su informe de liquidación, no conoce el porqué. Explíquenos los motivos por los que su Gobierno, que tanto criticó el plan económico y financiero del Partido Popular, de la derecha, no ha tenido la voluntad de revisarlo y modificarlo. Explíquenos cómo piensan cobrar los 30 millones de derechos pendientes calificados por la intervención como de dudoso cobro. En el informe de liquidación del ejercicio pasado, en la página 8, se señala que en el capítulo 1 hay una diferencia entre lo previsto definitivamente y lo ejecutado de 4,3 millones de euros. Y señala la intervención, entre otras causas, la no realización de programas sujetos a subvenciones finalistas y jubilaciones de personal. Esto es voluntad política, que se deje de ejecutar una serie de partidas o se dejen de ejecutar otras, que se cubran o no se cubran las plazas, que no hace falta hacer un proceso nuevo de convocatorias de personal. Y están demostrando con los hechos la falta de voluntad política en hacer precisamente que se ejecuten estas cuestiones, que son servicios y prestaciones directos a la ciudadanía, y en tener el personal mínimo necesario para realizar estos servicios. Ingresos. Usted dijo con el alcalde en una rueda de prensa que había 9,5 millones de superávit en el ejercicio de 2016 y lo atribuyeron a que se habían cobrado más impuestos sin modificar las ordenanzas. Pero el informe de intervención, después, lo que dice es que los derechos liquidados netos en 2016 cayeron. Señora Cruz, perdóneme usted, pero es que la comparecencia es para hablar de la obligación legal de someter a votación del Pleno antes del 15 de octubre los presupuestos municipales. La comparecencia no va para hablar de la liquidación del ejercicio 2016. Cíñese usted al objeto de la comparecencia. Bueno, a lo mejor si nos explican todo esto podemos saber por qué traen o no traen presupuestos a esta Cámara, si no le importa, y aprovechando que no tenemos ocasión de hacer preguntas y que ustedes no quieren que este Pleno vea la parte de control en los plenos ordinarios. Como decía, los ingresos liquidados netos cayeron un 6,82%. Ante estos datos, ¿no creen ustedes que deberían rectificar públicamente respecto a las plusvalías? Según el informe de liquidación, el aumento de recaudatorio precisamente se debió a este impuesto, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que declara su nulidad y que entre otras sentencias incluso ya hay condenas a este ayuntamiento. Nos gustaría conocer cuál es la hoja de ruta para garantizar los derechos de las y los ciudadanos y que se les devuelva el dinero indebidamente cobrado por este impuesto. Si van a ustedes a poner en marcha algún tipo de oficina específica para facilitar las devoluciones, o van a hacer que cada cual tenga que irse a unos servicios jurídicos para demandar. Nos gustaría que nos informara cuántas denuncias por este motivo tiene ya el ayuntamiento y de qué cuantía estamos hablando y cómo piensan afrontarlo, porque esto va a afectar a los hipotéticos presupuestos que se vayan a presentar en esta Cámara. En inversiones, explíquenos por qué la ejecución de las inversiones que sí pueden ejecutar con los presupuestos prorrogados ha sido tan baja. El propio informe de intervención dice que apenas el 11,2% en 2016, de aquellas que están vinculadas a remanentes de créditos de ejercicios anteriores. ¿Y por qué, según los datos que tenemos, no se ha ejecutado un solo euro en lo que va del presente año? Explíquenos si piensan ustedes seguir en la misma senda que hasta ahora en determinadas partidas sociales y su ejecución. Ya no es que no tengan voluntad de traer un nuevo presupuesto con aumento de estas partidas, sino que las que tienen ustedes en vigor no las ejecutan en su totalidad. Por ejemplo, las de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para mayores, o, por ejemplo, la de los mantenimientos
de colegios y conservación de edificios, que el año pasado el 67,6% de esta partida quedó sin ejecutar, a pesar de la situación en la que están nuestros colegios. ¿No cree que es muy sintomático de las prioridades de su Gobierno que este tipo de partidas a delegaciones finalistas, juventud, etcétera, etcétera, que prestan servicios directos o dan prestaciones y ayudas a la ciudadanía, queden sin gastarse? ¿Nos podría explicar a qué se debe? También me gustaría que explicara las anomalías que creo que requieren cierta explicación en las partidas liquidadas que sufrieron modificaciones presupuestarias, unas que se amplían pero luego no se ejecutan, otras que se minoran pero luego resulta que no hay dinero suficiente para hacer frente a los gastos comprometidos en el año, y si esto tienen ustedes intención de que cambie o van a seguir funcionando a golpe de modificación presupuestaria en el Pleno y luego ya nos enteraremos a posteriori de lo que han hecho o dejado de hacer. También me gustaría informarle de que el Tribunal Supremo avala que los ayuntamientos graven a las grandes empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público de sus instalaciones, y si han hecho ustedes algo o tienen intención de hacer para obtener los ingresos que, según la sentencia del Supremo, serían bastante superiores a los que se están obteniendo por parte de este ayuntamiento, y por qué no si se lo van a aplicar o no a otras grandes compañías. Respecto al pequeño comercio, ¿qué beneficios o exenciones van a proponer para el pequeño comercio que está subsistiendo como puede? Porque esto no solo quiero preguntar sobre la propuesta de presupuesto, sino también de ordenanzas fiscales, que, por cierto, usted se comprometió a tener en el mes de julio un borrador para que los concejales y concejalas de esta Cámara pudiéramos trabajar en él durante el verano, y todavía no lo ha presentado. ¿Cuándo piensa usted presentarlo? Y también me gustaría que aclarara si va a recoger algunas de las enmiendas que ya presentamos en los borradores, en el proyecto que presentó el año pasado, que al final no se sometió a votación, no lo volvió a traer usted al Pleno. Sobre la tasa de instalación de ascensores, ¿van a hacer usted la aplicación de la tarifa plana por ocupación de la vía pública para la instalación en vez del canon de concesión que hay actualmente? ¿Van ustedes a facilitar estas concesiones y resolver las cuestiones de disconformidad que hay de alguna manera, o van a tener que seguir esperando nuestros vecinos y vecinas? También, para terminar, en cuanto a transparencia, ¿qué está haciendo usted y su Gobierno para cumplir con el objetivo de transparencia en cuanto a la que la gente conozca a diario el cumplimiento de ejecución del presupuesto municipal, y no únicamente cuando la cuenta general se sube a la página web años después? Se comprometió usted a presentar el proyecto, como decía, en junio, de ordenanzas fiscales, y no lo ha traído aún, y no le he preguntado antes por qué no ha podido cumplir dicha promesa. Es que tienen desacuerdos dentro de su Gobierno. Sobre el nuevo presupuesto municipal, que plantean que están trabajando en él y que ya ha dicho que no se va a elevar a Pleno antes del 15 de junio. ¿Qué gestiones han llevado a cabo para realizar ese borrador? ¿Cuáles son las alianzas que usted y su partido van a establecer a la hora de terminar de desarrollarlo y de traerlo a este Pleno? Porque usted plantea que solo tienen 10 posibles votos. Bueno, si trae usted solo han manifestado la posibilidad de llegar a acuerdos. Eso no es cierto. Si ustedes tuvieran voluntad, posiblemente podrían tener más votos a favor, o podrían tener más votos a favor que en contra en esta Cámara. Lo que pasa es que ustedes no tienen voluntad política de negociar según qué cosas, y lo único que quieren es acordar las cuestiones fundamentales con la derecha, y que otros concejales y concejalas le blanqueemos con alguna migaja aprobándosela en el Pleno. Y a eso ya lo hemos dicho por activa y por pasivo, que no estamos dispuestas, que queremos discutir todos los posibles ingresos, todos los posibles gastos, todas las posibles deudas comprometidas de este ayuntamiento, cuáles van a ser las líneas maestras para hacer frente a esas posibles deudas y a los gastos, cuáles van a ser las líneas maestras en inversiones, etcétera, etcétera. Y discutiendo de todo en la globalidad, seguro que podemos llegar a acuerdos, siempre que se alejen ustedes de seguir en la misma senda que la derecha y el anterior Ejecutivo local, y siempre que ustedes se comprometan a cumplir su propio programa electoral. Tampoco le hemos exigido
mucho más allá. Otra cosa es que nos gustaría, claro que sí, que se cumplieran las expectativas que nosotras y nosotros ponemos encima de la mesa, pero simplemente cumplan ustedes su propio programa electoral y a lo mejor resulta que podemos empezar a ponernos de acuerdo, pero ni eso. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues comenzamos el baile de los presupuestos y ahora han sacado a bailar al señor Atienza para que pues comience a hablar sobre los presupuestos del año que viene, pero vemos una negativa constante. Y además nos parece que este baile, y utilizo esta metáfora porque lo que el Partido Socialista Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, lo que ha hecho durante estos 2 años, ha sido someternos a un baile constante de un sí, que si no, que un tira y afloja, que sí, que sí, no, pero que al final termina convirtiéndose en unos presupuestos prorrogados, en unos presupuestos llenos de recortes y en unos presupuestos que no atienden a todas las necesidades de la ciudadanía de Leganés. Y eso lo vemos pleno tras pleno con todas las modificaciones presupuestarias que trae este equipo de gobierno. ¿Y esto qué significa? Pues que no existe un plan estratégico para este municipio y que con unos recortes del partido y con unos presupuestos del Partido Popular llenos de recortes y vacío de propuestas sociales, ustedes están funcionando. Es decir, que ustedes viven en la improvisación. Tampoco queremos decirle, señora Atienza, que ustedes se encuentren bien con los presupuestos del Partido Popular. Muy al contrario, muestran un interés un poquito mayor por privatizar determinados servicios de este ayuntamiento. Todo esto también hay que decirlo. Ustedes prefieren mantener privatizados determinados servicios que cuestan a la ciudadanía más caros que la gestión directa, y este debate ya lo hemos tenido en multitud de ocasiones. Y también le hemos dicho y hemos mantenido en muchísimas ocasiones que acaben con ese mito de que las privatizaciones son más baratas y que sean un poquito más de izquierdas y que sean un poquito más de ese Partido Socialista y que cumplan su programa electoral y hagan de Leganés una ciudad un poquito más habitable. Pero han dejado pasar 2 años. Y han dejado pasar 2 años que con las propuestas que había hecho este grupo municipal se podrían haber destinado buenas partidas presupuestarias para cuestiones que de verdad le importan a la ciudadanía de Leganés. Y luego se dedican, y esto también hay que decirlo, a ir a los consejos sectoriales, ir a las entidades de vecinos y a las entidades de Leganés para decir que no hay presupuestos porque Leganemos, esta oposición es muy mala y Leganemos no ha querido llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista ni con Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y que no aprueban los presupuestos que ustedes presentan. El problema es que ustedes no han traído a este pleno del ayuntamiento ninguna propuesta viable de presupuestos y que al final el problema es que su gestión está a años luz de lo que nosotras y nosotros estábamos planteando desde un principio, y es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Leganés. Y es que resulta un poco complicado llegar a acuerdos con un Partido Socialista que agarra el violín con la izquierda pero lo toca con la derecha. Estamos muy lejos de esta manera de gestionar y esto se lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, señora Atienza, sobre todo cuando no se penalizan a empresas que llevan más de 5 años incumpliendo sistemáticamente los pliegos de condiciones. Véase el caso de La Cubierta. No queremos unos presupuestos con recortes y Leganemos ha querido revertir estos recortes y ha querido aunar esfuerzos para llegar a otro tipo de presupuestos. Y véase un caso concreto. Gracias a Leganemos se van a destinar 2,5 millones del Plan Prisma para presupuestos participativos que se llevarán a los diferentes barrios. Esta es nuestra línea y en base a esta línea también queríamos hacer mención a que se pueden llegar a acuerdos y que además se pueden llegar a acuerdos para mejorar sustancialmente a los barrios. Y aquí me gustaría hacer un inciso.
Señor Recuenco, usted ha hecho antes mención al Plan Prisma y a este plan de inversiones para hacer reformas en los colegios. Mire, señor Recuenco, hay que recordarle de vez en cuando que cuando ustedes han estado gobernando, lo primero que hicieron fue recortar en el mantenimiento de colegios y no han destinado ni un solo euro para la rehabilitación de colegios. Y que ustedes ahora exijan que se destine este dinero para la rehabilitación de colegios, está bien que la oposición diga que son responsables, pero cuando ustedes están gobernando lo primero que hacen es recortar en mantenimiento de colegios. Partida presupuestaria que, como decía, el Partido Socialista no ha sido capaz de revertir de aquellos recortes y que incluso ni siquiera es capaz de gastar entera. Nos alegra que el señor Atienza hable del debate de las ordenanzas. Y desde Leganés se lo hemos dicho también muy claro en determinadas ocasiones. Ya saben que les hemos transmitido que queremos progresividad y que queremos que las empresas que no cumplen sean penalizadas. Y queremos que todo esto en Leganés sea posible. Y hagamos un debate serio de ordenanzas. Y como decía al principio de mi intervención, y con esto ya termino, que no nos hagan el mismo baile que en años anteriores. Y que si negociamos, que si no negociamos, que no tomen por tonta a la ciudadanía, que no nos tengan mareándonos en propuestas que ustedes saben que no son capaces de asumir y que se pongan de verdad a trabajar por unos presupuestos reales y que si se encuentran cómodos o si van a seguir gobernando y gestionando con los presupuestos del 2014 del Partido Popular, díganlo, sean claros y honestos y hagan un poco de seña de identidad de ese Partido Socialista que a veces se olvidan un poco. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor de Diego. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a intentar ser breve y no tener mi minuto de gloria ni la Carta de los Reyes Magos, que al final es eterna, y no intentamos hacer, y lo que no conseguimos es hacer el control al Gobierno. Las preguntas van a ser muy sencillas y muy concretas. Como yo he sido concejal de Hacienda, sé perfectamente que usted lo primero que tiene que saber es cuándo va a obtener los ingresos y qué importe. La pregunta es cuándo piensa traer las ordenanzas fiscales y si piensa hacerlo del año pasado, traerlas y luego retirarlas. Segundo punto, en temas de ingresos, es si piensa hacer un plan de inspección, ese que dice que aprobó en la Junta de Gobierno, pero que los funcionarios desconocen, y si piensa sacar un pliego, como se dice por el Ayuntamiento, sobre inspección fiscal, ese que retiró usted porque no le interesaba, pero que ahora parece que es la única manera de aumentar los ingresos. Más y cuando los ingresos por plusvalía obviamente van a caer, y más con las sentencias que seguramente nos vayan a caer en breve, y deberemos, ello no va a hacer que se reduzcan los ingresos. Dicho esto, hay un aspecto muy importante, que es un problema que se destaca año tras año en todos los informes de intervención, y es que tenemos que tener una correcta base de lo que es el patrimonio municipal. Hay un pliego que está en proceso, que entiendo que se debería hacer pronto, y tener claro cuál es el patrimonio municipal de este ayuntamiento, y asimismo hacer una correcta gestión de la liquidación del patrimonio municipal. Poco sirve tener un patrimonio municipal muy bien definido si luego no lo liquidamos. Por último, para mí un presupuesto es un documento entre 500 y 600 páginas, 400 páginas o 300. Un folio por las dos caras no es un proceso de negociación o lo que el Partido Popular entiende como un proceso de negociación sobre unos presupuestos. Entonces le pido si lo va a traer o no lo va a traer, pero unos presupuestos completos y no una hoja. Dicho esto, espero que me conteste a las preguntas, por lo menos, ya que son 5 preguntas y muy concretas, a ver si nos puede dar información al respecto. Muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Gracias, muy buenos días a todos. Señora Atienza, creo que tiene usted las mismas ganas de hacer un presupuesto como las ha demostrado en su primera intervención. Le veo desmotivado, le veo sin ganas de trabajar por su delegación y por Hacienda. Y también le entiendo, porque cada vez que usted dice algo, propone algo, ya está el alcalde para desautorizarle. Dijo usted que había que subir el IBI porque era muy progresista y que esos nuevos ingresos permitirían acometer nuevas inversiones y gastos beneficiosos para la ciudad, y al día siguiente se vio forzado a decir que no, que había que mantener los impuestos, incluso bajarlos, porque el dinero donde mejor estaba era en el bolsillo de los ciudadanos. Pasó usted de un discurso socialista a uno ultraliberal en 0,1 segundo. También lo hemos visto cuando usted ha dicho que estaba embargada la cubierta, para al día siguiente el alcalde ir a blanquear la situación del concesionario de la cubierta, y usted pues siempre otra vez a tragarse una más que le hace el alcalde. Por lo tanto, entiendo esa desmotivación, esas pocas ganas que usted ha demostrado en su primera intervención, en la que nos ha despachado
de esa manera y sin contestar como se entiende que un concejal de Hacienda debería hacer. Porque la primera obligación que tiene que tener un concejal de Hacienda, la primera obligación de un gobierno, es la de configurar y elaborar unos presupuestos. Y dice usted que va a seguir las reglas, unas reglas que usted se ha inventado, que le hemos puesto los concejales o determinados grupos de la oposición o concejales de la oposición. Mire, esas reglas, si alguna vez hubo esa propuesta, que fue muy al principio de la legislatura, muy al principio de la legislatura, esas dejaron de tener sentido hace mucho tiempo, sobre todo cuando un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, declaró ilegales los presupuestos. Desde ese momento dejó de tener sentido lo que usted dice. Y las reglas, al final, señora Atienza, son las reglas que marca la ley. Y la ley dice claramente en su artículo 168, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dice claro y meridiano que el Gobierno, el presidente de la corporación, el alcalde, tiene que llevar estos presupuestos al Pleno para su aprobación, enmienda o devolución antes del día 15 de octubre. Y esta obligación legal llevan ustedes incumpliéndola desde que están al frente de esta ciudad. Y esta obligación no está sujeta a condición, a término, a una supuesta negociación. Es una obligación legal. Es una obligación que usted tiene, señora Atienza. Con independencia de que aquí le vayamos a votar a favor, en contra o abstenernos. Usted, es su deber y el de su gobierno el traer aquí unos presupuestos antes del 15 de octubre. Y ustedes no lo hacen. Dice como un hecho, en fin, como un destino fatal, el que en Leganés no va a haber presupuesto en esta legislatura, que no es porque lo diga el alcalde ni porque lo diga a usted, sino porque se va a ver en las intervenciones de los demás grupos. Mire, señor Atienza, no sé, usted sí sabe, que se lo sabe, que se pueden sacar unos presupuestos sometiéndolos a una cuestión de confianza. Lo sabe usted, ¿no? Usted trae aquí unos presupuestos, lo vincula a una cuestión de confianza y si no hay una mayoría alternativa que elija otro alcalde o alcaldesa, esos presupuestos salen adelante. Lo podrían hacer perfectamente. ¿Ustedes creen que hay una mayoría alternativa con el PP en su gobierno para que se cambie de alcalde o alcaldesa? Ustedes saben perfectamente que no. Pero se encuentran muy cómodos en esta situación. Unos presupuestos del Partido Popular que a ustedes les parece fenomenal, porque así no tienen que traer un conjunto presupuestario, no marcar sus propias políticas, porque ahora hasta su presupuesto puede resultar más reaccionario y conservador que el del propio PP, y van parcheando y blanqueando con el PP al gusto de ambos consumidores en cada pleno lo que les va apareciendo. ¿Saben, por ejemplo, qué municipio llevó adelante unos presupuestos con una cuestión de confianza? Torrelodones. Ese municipio tan sucio y tan mal gestionado por un partido independiente que ha pasado de tener 9 concejales a tener mayoría absoluta. Porque, claro, debe ser que a la gente en Torrelodones le encanta ver su ciudad sucia y por eso saca mayoría absoluta el partido independiente de allí. Los vecinos tienen que saber qué es lo que piensa el Partido Socialista de estos presupuestos. ¿Y sabe lo que piensa el Partido Socialista de esos presupuestos? Pues se lo digo de boca del señor Gómez Montoya. ¿Sabe usted quién es el señor Gómez Montoya, no? ¿Sabe usted? Creo que sigue siendo diputado de su grupo socialista. Y dice que estos presupuestos, refiriéndose a los 2014, que son los ahora vigentes, son una improvisación absoluta. Dan la espalda a lo importante, no genera empleo y no se ocupa de los que peor lo están pasando. Declaraciones en Europa Press en el año 2014, que es cuando se aprobaron estos presupuestos. ¿Qué más dice el señor Gómez Montoya, portavoz del Partido Socialista? No hablaba en nombre propio, hablaba en nombre de todo lo que pensaba el Partido Socialista. El Ejecutivo local, refiriéndose al Partido Popular, ha impuesto unos presupuestos antisociales a la ciudad y a puerta cerrada, situación de anormalidad democrática. Estos presupuestos de 2014 son los ahora vigentes en el Ayuntamiento de Leganés y que ustedes están ejecutando. Presupuestos que ustedes mismos consideran insolidarios, antisociales, que no generan empleo y que dan la espalda a lo más importante y a los más necesitados. Pero no solo es eso que pensaba el señor Gómez Montoya y ustedes hace 3 años, sino que estos presupuestos, ustedes, señores del Partido Socialista, señores de Izquierda Unida y Unión por Leganés, los llevamos a los tribunales. Y los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, los declaró nulo. Y la norma en la que se amparó el Partido Popular para sacar adelante estos presupuestos es inconstitucional. ¿Y qué han hecho ustedes? Lo que hubiera hecho alguien normal, alguien con un mínimo de decencia democrática, es que cuando pasó eso por el Tribunal Superior de Justicia en el minuto 1, se hubiera puesto a elaborar unos presupuestos. Y en el peor de los casos, irnos a los del 2012, presupuestos legales, con la abstención del Partido Socialista, Izquierda Unida y DULEG, y empezar ahí a hacer modificaciones presupuestarias si no respondían esos presupuestos a determinadas necesidades puntuales. Pero no.
Ninguna de las cosas razonables, éticas y democráticamente legítimas han hecho ustedes. Lo que hicieron ustedes es, átense los machos, impugnar la resolución del Tribunal Superior de Justicia que declara ilegal unos presupuestos que ustedes llevaron a los tribunales con nosotros para manifestar su ilegalidad. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Considerar que los presupuestos son ilegales, antisociales y malos para la ciudad, los impugna con nosotros, hay una resolución del tribunal que nos da la razón y ustedes lo que hacen es, no, como no me interesa ahora y como no creo, porque soy el Partido Socialista y cambio de opinión como de chaqueta, ahora lo que vamos a estar es con los presupuestos del Partido Popular, con el plan económico financiero del Partido Popular y modificando pleno a pleno y modificación a modificación lo que le interesa al Partido Popular y a lo que nos interesa a nosotros puntualmente. Esta es la realidad que tienen que conocer los vecinos. Esta es la realidad. Los vecinos votaron una cosa un 24 de mayo de 2015 y ustedes los están defraudando de cabo a rabo. Votaron opciones políticas que hicieron que el Partido Popular perdiera la mitad de los concejales a la mitad de los votos. Ustedes se presentaron las urnas como un cambio, como que iban a echar atrás todo lo que había hecho el Partido Popular. Y lo que han hecho durante estos más de 2 años largos, es mantener sus presupuestos, mantener sus ordenanzas, mantener su concejal de urbanismo y mantener en Sule y todas las políticas que lleva a cabo el Partido Popular. Eso es lo que han hecho ustedes durante estos 2 años. Y le traemos hoy, en una comparecencia solicitada a instancia de Unión por Leganés, Ciudadanos y concejales no adscritos, a que usted hable lo que no quiere que su alcalde hable, porque la parte de control desde hace más de 1 año no existe por iniciativa expresa de su propio gobierno municipal. Y después de 1 año usted nos despacha, como nos ha despachado, diciendo que se va a tener a las reglas que supuestamente nosotros le hemos dicho y que ya sabe perfectamente que no va a haber presupuesto porque no hay una mayoría que lo cambie. Y, por supuesto, no va a someterse a ninguna cuestión de confianza y que se note cuáles son los presupuestos del Partido Socialista y cuál es el cambio en la ciudad. ¿Le parece a usted eso serio y sensato, señora Atienza? ¿Se va a ir usted estos 4 años de legislatura teniendo el dudoso honor de haber sido el único concejal que no ha traído al Pleno unos presupuestos? ¿Se va a ir al alcalde de la ciudad con el dudoso honor que durante 4 años el Partido Socialista, cuyas políticas iban a transformar y cambiar todo lo que había hecho el Partido Popular, se va a ir usted 4 años después manteniendo los presupuestos del PP, manteniendo las ordenanzas fiscales del PP y el plan económico financiero del PP? ¿Están ustedes diciendo eso a la ciudadanía? Eso es de lo que hay que hablar. Porque si al final los ciudadanos, cuando votan determinadas opciones, eso no se traduce en nada, se traduce en más de lo mismo, con lo que está pasando en Leganés, eso produce desencanto, eso produce desmotivación, eso produce desafección hacia los procesos políticos. Si aquí se votan cosas en los plenos que no van a ningún lado, el ciudadano se aparta de estos mecanismos democráticos, porque si lo que se aprueba en un pleno, que supuestamente es la voluntad de la ciudadanía de Leganés, y eso no va a ningún lado, eso genera desafección, eso genera desapego y genera desmotivación. Y yo le entiendo, señora Atienza, yo estoy convencido que si usted le dejaran, traería con unos presupuestos, y si usted le dejaran, tomaría otro tipo de decisiones. Pero lamentablemente usted no es el que toma las decisiones en este ayuntamiento, las toma el señor alcalde. Y ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones cómo la ha dejado usted en la estacada, cómo la ha dejado usted en evidencia. Lo hemos visto con los impuestos, lo hemos visto con la situación de la cubierta y lo vemos hoy aquí. Porque el alcalde lo tiene muy fácil, coge ahora el micrófono y dice: señores, va a haber un presupuesto del Partido Socialista, con nuestros principios, con nuestras inversiones, con nuestros planteamientos políticos. Lo vamos a traer al Pleno y ustedes se pronuncien lo que tengan que pronunciarse. Y si ustedes votan en contra, explicaremos a la ciudadanía que el Partido Socialista ha querido traer estos presupuestos con estas prioridades y estos contenidos y determinados grupos o concejales nos han dicho que no. Pero ustedes no van a hacer eso, que es lo que haría cualquier concejal con una dignidad y altura política. Lo que haría Unión por Leganés si estuviera al frente o hicieron los compañeros de Vecinos por Torrelodones en Torrelodones. Traer su presupuesto, someterlos a una cuestión de confianza y si no hay una mayoría alternativa no se va a bloquear la ciudad porque la ley precisamente ampara esa posibilidad. Y ustedes no. ¿Y por qué no? Se le preguntarán los vecinos. ¿Por qué no hay presupuestos con ese matiz? Porque están ustedes mucho más cómodos consiguiendo que el Partido Popular se alinee con sus planteamientos día tras día y pleno tras pleno. Esa es la realidad. Porque es el Partido Popular que le mantiene y le permite y se calla ante sus directores generales y legales. Es el Partido Popular el que se calla, le permite y le ampara que ustedes hayan contrataciones a dedo a militantes del PSOE y amigos
de carné, porque es el Partido Popular el que con su silencio y su tapar y mirar para otro lado es el que permite que ustedes hagan lo que quieran en Ensure, porque ellos también están haciendo lo que les parece en Ensure. Y esa es la realidad de esta ciudad. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, que después de más de 2 años de gobierno del Partido Socialista, aquí no se ha traído la mínima obligación legal que tiene un gobierno, sin excusas, sin zarandajas, que es traer un presupuesto. Se lo vote o no se lo vote a la oposición. Ustedes tienen que plasmar aquí y delante de toda la ciudadanía cuáles son sus planteamientos políticos, cuáles son sus prioridades. Y si luego se las votan en contra, explíquenlo a la ciudadanía. Y los demás también explicarán a la ciudadanía por qué sí o por qué no. Ese es el juego democrático. Lo que no es esconderse detrás de no sé muy bien qué, de determinado despacho, de determinados contubernios, de determinados acuerdos oscuros y no traer aquí nada. Simplemente excusas, chau chau y nada provechoso para los ciudadanos. Miren, tienen ustedes una oportunidad antes de que acabe el año. Traigan aquí unos presupuestos, debatamos sobre ellos, veamos qué mayorías hay o deja de haber. A lo mejor se sorprendería. A lo mejor hay una mayoría más clara de lo que usted piensa a favor de determinados planteamientos. Es que a lo mejor hay que abrir la puerta a las enmiendas presupuestarias. De eso se trata el debate presupuestario. Usted hace unos planteamientos, el resto del grupo presentan enmiendas y se llegan a acuerdos. ¿Por qué no lo hace usted? Sí, lo tiene muy fácil, señora Atienza. Unión por Leganés se compromete a ese debate presupuestario. A hablar desde el primer punto hasta el último, obviamente. No lo que ustedes quieran como un lote cerrado. Esto no puede ser, esto es el 90% intocable y ustedes pueden hablar del 10% que a mí me parece. Hombre, si es un debate presupuestario de igual a igual entre grupos políticos que tienen la misma representación ciudadana, yo creo que lo honesto es, vamos a hablar de todo y sobre todo. Y a partir de ahí, pues podemos llegar a un acuerdo. Yo termino, señor alcalde. ¿Llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo? El desacuerdo también forma parte del juego democrático y político. No se tiene por qué llegar a un acuerdo, pero tiene que haber un diálogo. Tiene que haber ese planteamiento. Ustedes lo están cercenando. Dicen que lo que nos van a traer es un borrador. Perdón, ya se lo han recordado otros concejales que usted lo que ha traído han sido un par de hojas del presupuesto, en el que ha venido muy sintéticamente, por no decir extralacónicamente, una serie de ingresos y gastos y 2 hojas de inversiones. Para mí eso, señora Atienza, no es un borrador de presupuestos ni es debatir sobre los presupuestos. Traiga usted un documento presupuestario completo, con sus inversiones propuestas, y desde Unión por Leganés le aseguro que va a haber ese debate y a haber ese diálogo. Seguramente, o es probable que no se llegue a un acuerdo final, pues es probable. Por eso ustedes se llaman Partido Socialista y por eso Unión por Leganés se llama ULEG. Lo que no tiene de recibo es que ustedes, llamándose Partido Socialista, hagan las mismas políticas, los mismos planteamientos y las mismas prioridades que el Partido Popular. Eso sí que no tiene sentido. Nada más, muchas gracias. Señora Atienza. Sí, perdón, señor Egea, sí, verdad, sí que cerrará usted el turno de intervenciones. Sí, cerro yo. Gracias, señor alcalde. Señora Atienza, ya está usted muy por detrás de las obligaciones con los ciudadanos. Le puedo garantizar que de Ciudadanos hemos querido participar en un proyecto de presupuestos generales municipales para el 2018, propio para los leganenses. Durante 2 años he querido participar en la confección de unos presupuestos generales que a día de hoy no ha entregado ninguna de la información solicitada relativa a presupuestos. Señora Atienza, ¿por qué no se digna ni siquiera a entregar la información solicitada año tras año? ¿Cuándo se va a comprometer a una fecha con la intención de activar el proyecto de presupuestos de 2018? Ciudadanos Leganés ha sido consciente cómo usted juega con los tiempos. Sí, lo hace además muy bien. Y lo que es peor, con los intereses de todos los vecinos. De seguir con los presupuestos prorrogados, tendrá usted el histórico honor de legislar los 4 años con los proyectos de su rival. Llegado a este punto, se genera la siguiente pregunta. Usted gobierna, pero las decisiones las toman otros. Gracias. Gracias. Ahora sí, señora Atienza, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, empezaré con usted, señor Egea, porque es usted y no otros, según leo, quien han presentado la solicitud de comparecencia. Yo tan solo leo aquí que la comparecencia está solicitada exclusivamente por el Grupo Municipal Ciudadanos. Parece que otros es que quieren hacerlo del pulpo.
asumir absolutamente todo lo que vaya a su favor. Yo reconozco que es usted, tal como he leído, es quien me presenta y me parece como una deferencia en comenzar con usted contestándole a lo que usted me pregunta. Yo, señor Egea, a usted le contaba entre los 10 votos que he dicho, porque ya ha habido 2 presentaciones de 2 borradores de presupuestos similares, efectivamente, porque evidentemente esos presupuestos son nuestro proyecto de ciudad y nuestro proyecto político, señor Egea, y muy diferente al que existe actualmente en los presupuestos 2014. Un dato solo para no extenderme mucho. Hemos pasado de gastar más, como pasa en este presupuesto de 2014, en lo que es la ciudad, a nuestro proyecto, que lo que apuesta es por gastar más dinero en los ciudadanos. Y, evidentemente, la economía es la gestión de los recursos escasos y no, como he escuchado aquí, no hay que hacer cartas a los Reyes Magos. El dinero que hay en el ayuntamiento es el que es. Y si pongo en un lado, tengo que quitar de otro. Es así. Y este equipo de gobierno abiertamente lo dice. Nosotros queremos llevar la mayor parte del dinero a gastarlo en el ciudadano y principalmente en el ciudadano que más lo necesita. Y usted, señor Egea, y el señor Gómez fueron los únicos que se mantuvieron en la negociación. Usted lo vio y usted lo comprobó en persona. Por eso le decía que esta comparecencia le va a hacer ver por qué no va a haber presupuestos durante esta legislatura. Porque el resto de los partidos políticos se levantaron de esa mesa, señor Egea. El Grupo Municipal ULEG, el Grupo Municipal Leganemos presentaron un documento que dijeron o todo o nada. Nosotros dijimos que sí al 80% de lo que proponían. El 20% fue la diferencia suficiente para que esas personas, el primer día que se suponía que teníamos que hablar de los ingresos, se levantaron y se fueron. El siguiente partido político en levantarse fue el Grupo Popular. El Grupo Popular, el argumento que esgrime y que el señor de Diego ha dejado entrever en su intervención es que el presupuesto tendría que ser más reducido, puesto que los ingresos de este ayuntamiento son más reducidos. Nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es una previsión de ingresos, no podemos presuponer si lo que estamos haciendo es incrementar acciones para aumentar la recaudación. Claro, nuestra intención es crecer también en ingresos sin aumentar la presión impositiva, es verdad, pero que seguir creciendo en ingresos y esas son las previsiones que planteábamos. Al contrario que hizo el Grupo Popular en el año 2014, porque estamos hablando de las mismas cifras que ellos presupuestaron en el 2014 con esa diferencia que he dicho anteriormente, ahora piensan que en el 2014 ellos se equivocaron y que son menos los ingresos porque tenemos las mismas ordenanzas fiscales. Pero son las mismas cifras que ellos dieron en el 2014 las que nosotros presentamos. Es legítimo, efectivamente, pero es el Grupo Popular, el argumento que da es que efectivamente tenemos que reducir más los ingresos y, por lo tanto, reducir más los gastos, y se levantaron. Y nos quedamos la representación de 9 concejales. Y yo les dije, 9 concejales, no sale adelante un presupuesto. Podemos seguir hablando, pero eso al final no se va a poder trasladar a lo que todos queremos, que es que tengamos un presupuesto. Por eso le he contado a usted, entre los 10, que sé y me consta que quieren que haya un presupuesto de verdad, o sea, que lo creen de verdad, que quieren que haya un presupuesto para esta ciudad, porque los demás pueden tener argumentos aquí, pero lo tienen clarísimo y lo dicen en privado, lo tienen clarísimo. No vamos nunca a votaros un presupuesto a favor, y lo saben. Y lo saben, no lo reconocerán en público, pero en privado lo dicen, que no nos van a votar. Al Grupo Municipal del Partido Socialista y de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, no nos van a votar en esta legislatura ningún presupuesto a favor. Solo nos queda una salida. Solo nos queda una salida. Modificaciones presupuestarias. Porque evidentemente que no estamos a gusto con los presupuestos del Partido Popular. Para nada. De hecho, este año ya vamos por la 30 modificación presupuestaria. Prueba evidente de que no nos gustan los presupuestos del Partido Popular.
Pero nosotros no nos afligimos ni nos aflojamos. ¿Que no quieren ustedes que no haya presupuestos? Gobernaremos y decidiremos. Porque lo que no estoy de acuerdo es cuando usted dice que gobernamos, pero con la decisión de otros. No. Nosotros gobernamos con nuestras propias decisiones. Traemos aquí las modificaciones presupuestarias. A veces salen y a veces no. Y las que salen las llevamos adelante y las que no, pues bueno, es decisión de este Pleno. Hay que respetar esa democracia. Pero no nos afligimos ni nos aflojamos, sino que seguimos hacia adelante y gobernamos con nuestras propias decisiones. Señora Cruz, alguna cosa ya se la he contestado, como lo de que nosotros nos encontramos a gusto con los presupuestos, absolutamente para nada. 30 modificaciones presupuestarias y haremos las que estimemos, propondremos las que estimemos oportunas. Respecto de lo que su intervención, evidentemente, no se ha regido por lo que el compareciente ha solicitado. Usted se ha salido de la comparecencia, pero no tengo ningún problema en contestarle algunas de sus cuestiones. Sobre todo, hace referencia a anotaciones de la cuenta general que ha hecho la intervención general, como por ejemplo los 30 millones de euros de dudoso cobro. Pues seguiremos actuando con nuestra recaudación ejecutiva y con nuestro sistema de recaudación para cobrar efectivamente esos 30 millones de euros de dudoso cobro. Pero es que hay muchos millones de euros que no es que vaya a ser de dudoso cobro, ya tendrían que empezar a pasar a ser de imposible cobro, porque, por desgracia, España, Europa, el mundo, ha sufrido una crisis que se ha llevado adelante a muchísimas empresas. Y es muy difícil cobrar empresas que están ya disueltas o están en liquidación, puesto que el ayuntamiento pues, ocupa el orden que ocupa y es posible que ni siquiera podemos llegar a cobrar respecto de ese orden. Pero, evidentemente, aumentó por culpa de la crisis económica. Luego, dice usted muchas cifras, pero esconde una, que quizás es la más importante a la hora de elaborar el presupuesto. Porque las que usted dice tienen su importancia, pero la más importante que ustedes obvian, y la obvian conscientemente, es los 7,5 millones que hemos conseguido reducir, es verdad, pero seguimos teniendo 7,5 millones de remanente negativo de tesorería. Y esa la obvian. Y le voy a decir a los vecinos y vecinas por qué quieren obviarlas, porque es fundamental en el debate de los presupuestos. Fundamental, porque lo que dice la ley es que tenemos dos opciones. Dos opciones. O incluir en el próximo presupuesto un superávit de 7,5 millones o hacer un plan económico financiero que absorba esos 7,5 millones de superávit. Esas son las dos opciones que tenemos y ustedes la obvian porque los vecinos entienden perfectamente qué supone eso. Y esa es la patata caliente, efectivamente, que tengo yo como concejal de Hacienda. Pero esa patata caliente la tenemos todos. Y lo que no podemos pedir es la luna, sabiendo cuál es la realidad de este ayuntamiento. Que digo, que en estos 2 años la hemos reducido de 13 millones de euros remanente negativo de tesorería a 7,5 millones. Importante reducción. Toca reducirla todavía más, efectivamente. Pero la cifra con la que tenemos que manejarnos en estos presupuestos es esa. Y es fundamental a la hora de elaborar los presupuestos. ¿Alguno de ustedes se va a esconder? Todos. Todos ustedes se van a esconder en esa toma de decisión. Todos ustedes. Soy consciente de que todos ustedes no van a querer decirle a los vecinos que tenemos que presupuestar un superávit de 7,5 millones, porque eso significa lo que significa. Respecto de las plusvalías, algunos de ustedes nos han preguntado, señora Cruz, también, ustedes nos han preguntado sobre las plusvalías, ¿qué hoja de ruta? La que nos marque el Congreso de los Diputados. El Tribunal Constitucional dice claro lo que hay que hacer y advierte, y además las sentencias de los tribunales posteriores también dicen lo mismo. El legislador, o sea, el Congreso de los Diputados, tiene que ponerse a trabajar y legislarlo, porque en tanto en cuanto no legisle, los ayuntamientos nos estamos viendo obligados a aplicar una ley, la de haciendas locales, y unas ordenanzas fiscales que sabemos cuál es el resultado, pero no las ha anulado. El Tribunal Constitucional no ha anulado ninguna ley,
ha dicho al Congreso de los Diputados, bueno, al Gobierno, que es el que tiene la iniciativa, en este caso, que legisle. Y me consta que desde la Federación Española de Municipios y Provincias están muy preocupados con ese tema. Ya hay un borrador en circulación, que no sé si ustedes conocen, pero bueno, se lo pueden descargar de las páginas del Ministerio. Hay un borrador circulando que supone una merma de ingresos para este ayuntamiento en la situación inicial, no digo ahora, sino en la situación inicial. Supone una merma de ingresos para este ayuntamiento, supone también que esas plusvalías que antes no pagaban, que son las de menos de un año, comiencen a ser cobradas, y eso no está cuantificado, no sabemos, porque hasta ahora no hemos podido, no se cobraban, y por lo tanto es muy complicado hacer una cuantificación de cuánto puede suponer eso, pero lo que proponen desde el Gobierno de la Nación es reducir los ingresos por plusvalía. Y la Federación Española de Municipios y Provincias está luchando porque eso no ocurra. De todas maneras, en este ayuntamiento, aquí, tenemos una ventaja, que es, en el año 2014, el Partido Popular presupuestó 6 millones de ingresos de plusvalías y en la última liquidación en derechos reconocidos es de 13 millones de euros. Es decir, que el margen que tenemos respecto del presupuesto en vigor es bastante amplio, pero habrá una reducción de ingresos y nosotros somos conscientes de ellos. Señora Cruz, usted confunde derechos liquidados con derechos reconocidos. Vamos a ver, yo lo que no voy a hacer es renunciar a lo que no se paga. Y yo cuando hablo de incremento, cuando hablé en su momento de incrementos, hablaba siempre de derechos reconocidos. Si usted mezcla los temas, es que no sabemos entonces de lo que estamos hablando. Porque en los presupuestos, por lo menos, lo que nosotros hacemos es presupuestar los derechos reconocidos. Luego tardarán más o tardarán menos en pagarse, porque es verdad que la crisis también lo que ha causado es mucho fraccionamiento en el pago y los pagos se han dilatado en el tiempo, aunque son imputables al año en curso. Y efectivamente en derechos liquidados ha habido, hablando claramente, las plusvalías han sostenido los ingresos de este ayuntamiento. Porque es verdad que en derechos liquidados hemos tenido determinados problemas precisamente por la crisis, pero en derechos reconocidos ha habido un incremento, que es lo que yo dije en esa rueda de prensa. Respecto del gasto de otras delegaciones, mire, yo llevo la Concejalía de Hacienda, Patrimonio y Contratación. Llevo el control del presupuesto, pero la ejecución la lleva cada uno de los concejales y de los directores generales. Y usted lo que tiene que hacer es preguntar a los concejales y a los directores generales de por qué se gastan o por qué no se gastan. Lo que sí me consta es que ustedes son muy pesados en sus preguntas, porque yo sé que la concejala de Servicios Sociales ya les ha contestado por qué en ayudas a domicilio y teleasistencia y de quién es la culpa. Ya se lo ha contestado. De verdad, no quiero ser grosero, pero es que estas preguntas ya han sido contestadas en este pleno y por mucho que las reiteren van a seguir teniendo las mismas respuestas. Las mismas respuestas. Respecto a una pregunta que sí, aunque tampoco es de la comparecencia, pero bueno, preguntas sobre los ascensores y el canon de ascensores. Pues estamos haciendo lo que hemos acordado con los vecinos. Ya están en marcha los expedientes que acordamos con los vecinos que íbamos a iniciar para poder reducirles el canon a 100 euros al año y estamos pendientes de que esos expedientes se resuelvan. Pero ahí hubo reunión con todos los vecinos afectados, hubo un acuerdo con todos los vecinos afectados, algunos, porque otros dijeron que preferían quedarse como estaban, sus razones tendrían, pero los que no estaban de acuerdo con la situación en la que estaban han iniciado lo que así acordamos con ellos y estamos pendientes de la resolución de dichos expedientes. Respecto de la transparencia, que tampoco es motivo de esta conferencia, pues mira, nosotros desde las delegaciones de Hacienda, Patrimonio y Contratación damos al responsable del programa de transparencia lo que nos solicita y lo que así está regulado en este ayuntamiento. Y también usted, señora Cruz, me pregunta que con qué alianzas cuento. Mire, ahora mismo
el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, no cuenta, cuenta con todas las alianzas, con todas. Sí que tenemos preferencias y prioridades y lo hemos dicho siempre. Es decir, nos sentimos mucho más de acuerdo con propuestas del Grupo Municipal de Ganemos que con propuestas de otros grupos políticos. Lo hemos dicho en rueda de prensa, lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho aquí. Ahora, ¿cuál es nuestro problema ahora? Que aun acordando con el Grupo Municipal de Ganemos, que es otro de los grupos políticos que me consta que tienen intención de acordar, otra cosa es que luego no lleguemos a un acuerdo, tal y como ha dicho la señora Martínez, la suma no sale ya. La suma no sale ya. Con el Grupo Municipal de Ganemos la suma ya no sale. Ese es nuestro problema en este sentido. En otros años éramos tampoco, porque a lo mejor a los vecinos, bueno, a ustedes seguro que no se les ha olvidado, pero a los vecinos a lo mejor no son conscientes de que es que la izquierda en este arco parlamentario somos 13. Y los que no se definen como izquierda, no le vamos a llamar derecha, los que no se definen como izquierda son 14. Y 14 votos son más que 13. Otra cosa es que los que no se definen como la derecha no se pusieran de acuerdo al inicio de la legislatura. Señora Martínez, de verdad, a mí me gusta mucho bailar. He de reconocerle que a mí me gusta mucho bailar. No llego al nivel de Miquel Iceta, por mencionar Barcelona en este pleno, pero me gusta mucho bailar. Pero desde mis responsabilidades no bailo. No bailo. Intento llegar a acuerdos. Ahora, intento llegar a acuerdos cuando se puede, porque si a un documento que ustedes presentan se le dice al 80% que sí y al 20% que no, ¿ustedes dan más valor a ese 20%? Vale. Pero nosotros queremos dar valor a ese 80%. Ese 80% que, por repetir sus mismas palabras, podrían haberse llevado a cabo si hubiésemos llegado hace 2 años a ese acuerdo. Ese 80% podíamos estar hablando de que ahora lo estábamos ejecutando, de que teníamos bastante más dinero en servicios sociales para poder ejecutarlo, de que tendríamos bastante dinero en inversiones para poder también ejecutarlas, sobre todo en áreas sociales, señora Martínez. Pero ese 20% pesó más para que no hubiese acuerdo y es legítimo. Ustedes tienen todo el derecho a que ese 20% pese más, pero nosotros queríamos dar valor a ese 80%. Ese 80% que nos acerca y que podríamos haber ejecutado si se hubiese llegado a un acuerdo, señor Martínez. Existe un plan estratégico, no hay improvisación. 2 veces hemos presentado nuestro plan, 2 veces. Una vez incluso a todos los consejos sectoriales de participación ciudadana. Y las palabras que recibieron. Ya, señor López, ¿puedo continuar? Vale. Ah, sí, usted, perdón. Bueno. Y las palabras que escuché de los representantes de los consejos sectoriales fueron bastante positivas respecto del borrador de presupuesto que presentamos en el año 2012. Hace 2 años, quería decir. Gracias. Bueno, y efectivamente, para llevar a cabo nuestras propuestas hay que acordarlas. Ese 80% se podría haber llevado a cabo. Hombre, usted ha puesto un ejemplo un poco... A mí me gustaría saber, señora Martínez, que sé que le gusta la música, ¿cómo toca usted el violín? Seguro que también lo sujeta con la mano izquierda y lo sujeta con la derecha. Igual que la flauta se toca con las 2 manos o el clarinete se toca con las 2 manos. Mire usted, señora Martínez, nosotros somos un partido de izquierdas, por mucho que se empeñen y lo quieran definir de otra manera. Nos diferencia de ustedes a lo mejor en los apellidos. Nos sentimos socialdemócratas. Nos sentimos socialdemócratas. Y efectivamente, nosotros creemos que la utopía es el fin, pero el camino ha de ser práctico. Y eso es lo que buscamos. Y seguramente que eso es lo que nos diferencia. No queremos asaltar los cielos. Queremos construir una escalera peldaño a peldaño para poder llegar al cielo. Eso es lo que nos diferencia.
Y no queremos presupuestos con recortes, de verdad, señora Martínez, no queremos presupuestos con recortes. Pero si ponemos más en servicios sociales, como ustedes y yo estamos de acuerdo, lo tenemos que retirar de otros sitios, porque tenemos los mismos ingresos. Señor de Diego, usted y también algún otro concejal nos ha preguntado cómo traer las ordenanzas, o sea, cuándo traer las ordenanzas fiscales. Bueno, pues ahora mismo han sido ya fiscalizadas. La Intervención General nos ha hecho algunas apreciaciones que estamos ahora valorando. En cuanto tengamos esas apreciaciones, pero ya va a ser inminente, es decir, no le puedo decir si la Junta de Gobierno local de la próxima semana o de la siguiente será la que apruebe ese proyecto de ordenanzas fiscales, pero ya están en su última fase. Respecto del plan de inspección, lo conocen, los trabajadores lo conocían cuando usted lo dijo y lo conocen perfectamente y se está ejecutando el plan tal y como se aprobó en esa Junta de Gobierno local. Respecto del pliego de incrementar la inspección a través de un pliego de inspección, hemos hablado ya con el responsable de inspección, se lo hemos planteado, si existe alguna posibilidad, algún tipo de ayuda a su trabajo, y todavía están valorándolo. Ahora bien, le digo también claramente una cosa, el plan de inspección no supondrá, ni va a suponer, lo digo no por usted, sino para que me escuche el resto, no supondrá, si existe al final, o sea, si el Departamento de Inspección cree conveniente que hay que hacer ese plan, no supondrá la eliminación de inspección fiscal. Es más, la propuesta que ha hecho a Recursos Humanos este delegado es de incrementarlo. Es decir, necesitamos al menos 3 personas más en inspección fiscal para que funcionemos muchísimo mejor. Y eso es más prioritario para nosotros que el propio plan de inspección fiscal. Incrementar ese servicio. Ustedes dejaron alguna cosa sin finalizar, porque es verdad que este pleno se lo rechazó, como fue transformar los agentes fiscales en inspección fiscal. Nosotros seguimos con ese empeño, incrementar el número en 3 personas más, pero las prioridades son las prioridades y Recursos Humanos está atendiendo a las prioridades que se les ha fijado desde la Junta de Gobierno local y que todos ustedes conocen. Respecto al ingreso en plusvalía, efectivamente, nuestras previsiones es de que van a caer y caerán más si el Gobierno del Partido Popular de la Nación sigue empeñado en aprobar ese proyecto. Caerán más. Ayúdennos. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias tenemos que defender los ingresos de todos los ayuntamientos, incluido el nuestro. Ayúdennos desde la Federación Española de Municipios y Provincias para convencerles de que modifiquen ese borrador y al menos mantengan los ingresos que generaban las plusvalías. Respecto del inventario municipal y patrimonio, solo nos falta informarle que solo nos falta la parte informática de la valoración de las ofertas. En cuanto tengamos eso, será llevada de nuevo a la mesa de contratación y, efectivamente, yo también creo que será una herramienta fundamental para poder explotar aún más el patrimonio de esta ciudad. Y yo considero que los presupuestos que se presentaron fueron completos, no fueron 3 hojas, como ustedes han dicho, no fueron 3 hojas. Sí, faltaba la memoria del alcalde, efectivamente, faltaba la memoria del alcalde, pero era un documento exhaustivo para poder negociar. De hecho, si ustedes llegaron a la conclusión que llegaron, que fue de que no eran realistas, así lo definieron, porque nosotros no ingresábamos, era porque había documentación exhaustiva y completa para poder llegar a esa conclusión. Señor Delgado, ni estoy desmotivado ni sin ganas, le puedo asegurar. Seguiré haciendo mi trabajo y lo seguiré haciendo como sé. Seguiré elaborando mis técnicos, porque no es solamente mérito del concejal, sino mis técnicos seguirán elaborando las ordenanzas fiscales a pesar de que sean rechazadas o no por este pleno. Seguirán elaborando un borrador de presupuestos a pesar de que sepamos, porque ustedes así lo han dicho en privado,
que no lo van a aprobar de ninguna manera. No hay contradicciones. Es más, tuve que corregir en la intervención cuando la Plaza de Toros de la Cubierta, porque es verdad que se me escapó lo de embargo. Lo que se ha hecho es una anotación de embargo, pero no sobre la plaza, sobre los bienes de la empresa, pero no sobre la plaza. No hay ninguna contradicción entre lo que dijo el alcalde y lo que dije yo. ¿Ustedes si quieren jugar con las palabras? Pues jueguen con las palabras, si esto forma parte ya de su juego. Yo hablé de anotación de embargo de los bienes de esa empresa, no de anotación de embargo de la Plaza de Toros. Sí que hablé, es verdad, de la existencia de esa deuda que tenían contraídas con el aval de la Plaza de Toros de 7 millones con Caja Madrid en aquel momento, Bankia después. Pero no ha habido ninguna contradicción. La Plaza de Toros no está embargada. Lo digo yo claramente, para que quede claro. La Plaza de Toros no está embargada. En algunas cosas ya creo que le he contestado respecto de lo que he dicho a los compañeros, y efectivamente un presupuesto se puede hablar, se puede aprobar con una cuestión de confianza, efectivamente, pero también sé lo que ustedes dirían después. Es un presupuesto impuesto, es un presupuesto que no cuenta con la mayoría. Es decir, si ustedes tienen discurso, hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, tienen ustedes el discurso contrario, porque es su estrategia. Es su estrategia. Y contradicciones, si quiere hablamos. Yo recuerdo cómo se inició una legislatura con una foto maravillosa en Plaza de España, maravillosa, de conchabeo, de acuerdos, de despidos políticos en una empresa municipal como LG Medios. Efectivamente, también recuerdo cómo se aprobó el presupuesto del año 2012, donde la izquierda en aquel momento éramos tan solo 11 concejales. Y no pintábamos nada en la toma de decisiones, así de claro, éramos solo 11 concejales. Los que no se definen como izquierda eran más, bastantes más, 16 concejales. Y los 16 concejales ya habían acordado que iba a haber presupuesto en el año 2012. Y nosotros lo que intentamos es poner lo que pudimos en ese presupuesto, porque ya estaba acordado, si sabíamos que iba a ser aprobado, con 12 votos a favor y 4 abstenciones. Sabíamos que iba a ser aprobado. Nosotros solo podíamos oponernos con 11 y acordamos con el señor Martín Villarregui. Efectivamente, luego no se cumplieron los acuerdos. Es más, los únicos concejales que en esa negociación ponían ciertas dudas, sobre todo en 2 temas, que luego se demostraron que fueron verdad, que fue capítulo 1 y Ciudad Deportiva Fortuna, eran los 2 temas donde dudábamos mucho que se llegara a poder cubrir con las necesidades. Al final fue así. Ahora bien, en ese presupuesto, en el año 2013 y en el año 2014, el Partido Socialista lo que sí hizo fue al menos facilitar las modificaciones presupuestarias en 2 asuntos: suministros y capítulo 1. Y eso lo sabe muy bien el señor de Diego. Es verdad que no le dejábamos sacar ninguna otra cosa más, pero suministros y capítulo 1 sabía que tenía garantizadas las modificaciones presupuestarias, porque lo que no queríamos era paralizar la ciudad. Ustedes, desde el primer día de esta legislatura, han querido paralizar esta ciudad. Es que es la realidad, señor Delgado. Ustedes han querido paralizar, han intentado que toda la oposición siga su estrategia, pero mire usted, les están saliendo ranas. Porque al final ya le van conociendo, señor Delgado. Ya le van conociendo y no están de acuerdo con su estrategia en muchos sentidos. Cada vez tiene menos. Cada vez tiene menos concejales que le sigan el juego. Y estoy convencido de que al final no solo se va a quedar solo haciendo oposición, haciendo su manera de oposición, porque oposición nos van a seguir haciendo el resto de concejales, pero haciendo su manera, se va a quedar solo, como se está comenzando a quedar solo, señor Delgado, en los movimientos sociales, y en los movimientos sindicales, y en los movimientos empresariales. Cada vez se va a quedar usted más solo, porque sus maneras, al final, hacen daño a la ciudad, su manera de hacer oposición. Su manera de hacer oposición
hace daño a esta ciudad y usted, yo le presupongo lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que al final el resultado electoral no va a depender de si la ciudad está más paralizada o menos paralizada, sino de lo que cada partido político ha podido aportar en esta ciudad. Porque yo sí que he leído perfectamente, y nosotros hemos leído perfectamente, cuál fue el mensaje que nos dieron los ciudadanos. El mismo mensaje que se está dando en Cataluña, señor Delgado. El mismo. Diálogo. Diálogo. Pero es imposible hacer entrar a razón a dos partes cuando las dos partes quieren ir por caminos divergentes. La única manera de dialogar es yendo a caminos convergentes y nosotros, a todos ustedes, siempre les hemos ofrecido un camino convergente. La divergencia la han buscado siempre ustedes porque son excusas. Lo que ustedes ponen en este pleno son excusas. Saben perfectamente, porque así lo tienen acordado, que no nos van a apoyar ningún presupuesto. No lo van a hacer. Por muy bueno que sea nuestro proyecto, no lo van a hacer, porque sus objetivos son cortoplacistas y lo único que están haciendo es mirar a las elecciones. Es lo único. Y si no, ¿por qué se levantan de las mesas de negociación a la primera de cambios? Si hubiera intención de negociar, que los primeros que se levantaron fueron ustedes, señor Delgado. Los primeros que se levantaron fueron ustedes. No, y detrás el señor Muñoz. ¿O no? Vamos a ver, si es que no hace falta... creo que el señor Egea estaba de testigo. Los primeros que se levantaron de la mesa de negociación de presupuestos fueron ustedes. El grupo municipal ULEG. Y detrás el señor Muñoz. Así fue. Pero en la primera reunión. En la primera reunión. O sea, no llegamos ni a adentrarnos en el contenido. Bueno, no, si quiere, señor Muñoz, le recuerdo perfectamente las palabras que usted dijo cuando salía por la puerta, pero a mí me sigue llamando a las siguientes. Eso es lo que dijo usted, señor Muñoz, cuando se levantó con el señor Delgado. A ver, biblioteca de Sillas, no me hagan... No, de verdad, ¿ustedes no recuerdan lo que pasó en la biblioteca de Sillas el año pasado? No, a principios de este año, perdón. No, sí, el año pasado. ¿No lo recuerdan? Biblioteca de Sillas, se levantaron, señor Muñoz, usted, señor Delgado, y detrás el señor Egea. Bueno, finalizo mi intervención diciendo... Perdón, señor Egea. De acuerdo. No, sí. Termino mi intervención diciendo que sigue siendo intención de este equipo de gobierno, señor Egea, esta vez sí, aprobar unos presupuestos. En cuanto tengamos una mayoría simple, en cuanto tengamos garantizada en las negociaciones una mayoría simple, traeremos los presupuestos a este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos aquí esta comparecencia. Vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos con el orden del día.